Ahora sí, son las 7:37 de la mañana y está listo, profesor, nuestro siguiente invitado, que ya le están mandando mensajes por acá, porque hay calles cerradas y la gente no puede pasar. Pero no dijo nada todavía él, no dijo nada todavía. Don Saúl Méndez, buenos días. Buenos días, Edwin, Flor, veo a mi gran amigo Leonardo aquí. Buenos días. Todo el equipo que está laborando con ustedes, a los que nos están escuchando y a los que nos van a ver por redes sociales. ¿Cómo están? Bien, Saúl, déjeme comenzar esta conversación que nos permite hoy por algo que no ha ocurrido, pero que en mi opinión, y a lo mejor usted maneja mucha más información que yo, en mi opinión va a ocurrir. Reitero, lo mío es una opinión. ¿Y qué pasa si el Ejecutivo solicita al Legislativo que le devuelvan el contrato? ¿Qué pasa si el Ejecutivo solicita... Y el Legislativo, en efecto, aprueba la devolución del documento al Ejecutivo? Lo que va a pasar es lo que debe haber iniciado hace mucho tiempo, como yo lo entiendo, y es lo que se está solicitando, que este es un tema que trasciende al Ejecutivo, a los ministros, al presidente. Esto es un tema del país. Y como sus consecuencias son múltiples, entonces esto hay que debatirlo y hay que discutirlo. Y llegar después de eso a un instrumento, como nosotros lo entendemos, que no puede ser más democrático, que es que se defina por la población si queremos ser un país minero o no. Pero eso es lo que se creo está discutiendo, Saúl. Bueno, se está discutiendo el contrato. El contrato tiene muchas aristas. Yo recuerdo la ley Chorizo cuando se habló de la ley Chorizo de Martinelli. Y también recuerdo cuando trataron de vender las tierras de Colón. Ambos casos se podrían comparar con lo actual, y lo actual le queda por encima muchas veces. Y en ese sentido, todo lo que empieza mal debe terminar mal. Aquí no soy yo el que dio un fallo. El fallo de eso que llaman la Corte Suprema de Justicia y que tanto se cacarea la institucionalidad, y que vivimos en un país democrático y que las reglas del juego están dadas, etcétera. Se dio un fallo 20 años después de haberse presentado, 5 años que la empresa no tiene contrato y el fallo simplemente no lo cumple nadie. Entonces yo me pregunto si la institucionalidad de este país sirve o no sirve, o solo sirve para lo que se la puedan aplicar. Y este fallo, por el cual pasó la mano de 33 magistrados de la Corte, pues además de toda la maniobra de que si se notificó al procurador de administración o no, de que si se publicó o no, es lo que está en firme en este país y es lo que debe cumplirse. El que no quiera cumplirlo, como en efecto lo ha hecho First Quantum, Minera Panamá y el gobierno, pues están en desacato como nosotros lo entendemos. Entonces, ahora, sí se está Saúl, la implementación de un fallo que es la última palabra jurídica en este país y la pretensión de un nuevo contrato minero. Saúl, ¿el Suntrax está en contra del contrato minero o de la minería en Panamá? Estamos en contra del contrato minero, ya lo habíamos demandado de inconstitucionalidad en el 2015, completo, y viendo también la parte laboral, y también somos del criterio y tenemos nuestra posición al tema de que si Panamá quiere ser un país minero o no, eso no lo puede definir menos de 100 personas en este país. Eso no lo puede definir el Ejecutivo junto con el Legislativo. Eso tiene que discutirlo la sociedad panameña, porque las consecuencias de una decisión como esa son múltiples, como acabo de decir, y naturalmente eso aquí no se ha discutido. Así que tenemos nuestra posición, pero igual somos el criterio que la sociedad debe discutir esto. Pero, señor Saúl, regresando un poco al punto en el que estamos en este momento, que es este contrato en particular, porque entendemos que efectivamente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia y lo que se trató de hacer es una renegociación para poder mantener el negocio con la empresa. Entonces, de este fallo en particular, de este contrato en particular, ¿cuáles son las oposiciones puntuales del Suntrax al contrato como está en este momento? Bueno, como he dicho, son múltiples. Podemos hablar de la soberanía nacional como un elemento concreto, podemos hablar en términos económicos de este contrato,
Se puede hablar de carácter social, la situación que genera el contrato, así como Pero ¿qué en situación? términos O sea, laboral, lo que quisiera en entender un poco. términos ambiental, permítame por favor, ¿Sí? en términos jurídicos se puede hablar de esta situación y se puede seguir analizando todo este tema. En materia jurídica, empiezo por ahí. Ya acabo de exponer que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, máxima corporación de justicia de este país, que declaró un contrato inconstitucional y que aquí la actividad minera, por decisiones de Varela, que irresponsablemente, además entregó concesión o prorrogó el contrato, no cumplió y tampoco lo ha cumplido Cortizo. Y después de allí te puedes escuchar todo tipo de expresiones, pero la realidad es que no se ha cumplido y ese proceso no se ha cerrado. Y cuando entramos a analizar el tema constitucional, naturalmente que la empresa maniobró junto con los grandes bufetes como el de Morgan y Morgan, que presentaron todo tipo de recursos para tratar de retrasar el fallo, que todos fueron rechazados de plano años después, que es lo lamentable, pues entonces ahora nos acuñan sobre la inversión, etcétera, etcétera. Hace 5 años atrás ahí no había extracción, había inversión en infraestructura y naturalmente, pues en la medida en que se ha torcido la institucionalidad, en esa misma medida la situación se va agravando. Entonces nosotros estamos porque se cumpla el fallo de la Corte Suprema. Pero entonces, para entender un poco la posición del Suntrack, lo que el Suntrack, o sea, la posición es que se acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto se tiene que acatar, no llegar a un acuerdo con la empresa y entonces después irnos a un arbitraje internacional con la empresa. Esa es más o menos la línea que el Suntrack está esa es siguiendo. la interpretación, mi querida joven, pero yo se lo puedo explicar claramente para que no quede a medias tintas. El fallo de la Corte dice, entre otras cosas, que para sacar una contratación de esta naturaleza tenía que haberse licitado. Por eso se declaró inconstitucional la primera vez y exactamente está ocurriendo el mismo proceso ahora. Se está negociando de forma directa con una empresa sin entrar a licitar. La normativa que regula esa materia fue legislada en el año 1969 a través de un decreto ejecutivo. Y naturalmente esa violación es la misma que se está cumpliendo ahora. La Corte no ordenó negociar con la empresa de forma directa y aquí se negoció con la empresa de forma directa. Esa es una violación al fallo y una violación a la norma jurídica mencionada, al igual que la norma que tiene que ver con licitación pública. Ese es un elemento que no es antojadizo de una exposición que haga yo. Se lee literalmente del fallo. Entonces, ese es un primer tema. Otro segundo tema en materia jurídica que tiene que ver con esta situación es que al negociarse directamente por parte del Ejecutivo viene otro elemento. ¿Quién definió que el Ejecutivo tiene el poder para hacerlo? Si ya la primera vez la Corte lo declaró inconstitucional, ¿quién dijo ahora que porque el presidente se llama Laurentino Cortizo, él sí tiene el derecho a negociar eso junto con su gabinete de forma directa? ¿Y quién lo tenía que negociar? Hablamos. ¿Quién lo tenía que negociar? Primero, se habló de acto público, licitación. Eso no iba a ocurrir. Después de la licitación, obviamente la representación del Estado la tiene el gobierno, pero no se ha cumplido. Y eso es una realidad. Entonces, no queramos obviarla. A ver, seamos pero objetivos. vamos a la ¿Es pregunta. o no Vamos a la real lo que pregunta, estamos diciendo? vamos a la pregunta nuevamente. Retiran el contrato, se piden cuáles son las redacciones en los respectivos artículos que en opinión de algunos hay que corregir. Se hace. En opinión de la mayoría, este es un contrato que es inaceptable. Lo que le Todo estoy lo que se entendiendo, pronuncia pero eso es la pregunta que quiero hacer, Saúl, es la pregunta que quiero hacer. Se retira el contrato, se renegocia, advirtiendo que del otro lado de la mesa hay una contraparte, que es la empresa. ¿Cuál es el planteamiento al final de ustedes? Cerrar la mina. El planteamiento es bastante claro y no es solo nuestro. Por lo menos el nuestro es que este es un tema que hay que discutir en la sociedad. No. Saúl, póngame en suspenso la discusión. ¿Cerrar la mina, sí o no? La mina, no porque yo lo digo, debe haber estado cerrada desde que el fallo salió. Pero cuando ustedes estaban en la salsa... Es la norma espera, Saúl, cuando ustedes estaban en la salsa en la época de construcción, que eran minorías, ahí no decían nada de esto.
Bueno, Edwin, déjame decirte Usted estaba en la salsa en ese momento. Tú perdona, pero estás equivocado. ¿Cómo que Porque equivocado? te lo voy a explicar. Ustedes estaban ahí en Déjame la época de explicártelo. construcción. Te lo puedo explicar. Eran minoría, eso sí, eran minoría. Te lo puedo explicar. Explíquelo, a ver. Nosotros demandamos en el 2015 la inconstitucionalidad del contrato. ¿Para qué? Correcto. Para que se declarara inconstitucional. Entonces tú no puedes decir eso que tú estás diciendo. Ustedes estaban Porque ahí. si no hubiésemos tenido el nivel de Ustedes conciencia estaban que en la época de tenemos, construcción. que Ustedes estaban en la época tenemos, de construcción. por supuesto, y no Estaban lo en la hemos salsa. negado, porque los Estaban en la abusos salsa. allí son múltiples Pero contra el derecho de estaban. los trabajadores. Eran minoría, Y pero para estaban. entrar allí hubo que hacer todo tipo de situaciones para lograr que esté la libertad sindical. Pero además de Todo eso, tipo. Eran dos demandamos sindicatos. el contrato, lo demandamos. Eran dos Don- sindicatos. Y ustedes eran lo minoría. demandamos porque era inconstitucional. Don Así Saúl. que esa tesis que tú esgrime, que Estaban porque ahí. estábamos de acuerdo, no es cierto. Quienes Porque es que- denunciamos, no, y tú un debes momento. recordar perfectamente, quienes denunciamos No, en este señor. país, Ustedes se lo que empezó a denunciaron hablar de realmente es que eran contrato, minoría y fue que no lo dejaron ser Suntrax mayoría. negando. No Primero lo no dejaron éramos ser minoría. mayoría. Eso es Déjame lo que a ustedes les aclararte molestó. eso. No éramos minoría. Eran Éramos contra la minoría. empresa Fueron a votación y y el perdieron. gobierno. Éramos contra la empresa y el gobierno. Y Así que perdieron esa en las mancuerna sí votaciones. nos hacía minoría. Pero los Oye, perdieron trabajadores si yo estuve ahí. Saúl, acuérdate. claramente tenían su decisión tomada en torno a este tema. Pero y quien bueno, declaró, dicho- quien demandó también el dicho contrato eso, institucional fue Saúl, Suntrax. Así que tú no puedes decir dicho eso, que no teníamos la misma posición. La teníamos y no, la en tenemos. ese momento no tenían la beligerancia que Cuando tienen ahora se con el tema. discutió en este país el tema del referéndum de Canal, también tuvimos nuestra posición. Saúl, lo que me Cuando gustaría vino el problema de saber Brecht, también tuvimos cuál nuestra es el posición porque planteamiento de nunca nos hemos Suntrax. respondido. A ti te consta eso. Saúl, ¿cuál es el planteamiento de Suntrax? Cerrar la mina. El planteamiento es que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que eso es inconstitucional y en consecuencia hay que cerrar la mina. El segundo planteamiento de eso es lo que Suntrax quería he escuchar. hecho Eso es lo que quería escuchar. es que si queremos ser un país minero, esto debemos discutirlo entre los panameños y no a través de la imposición como Claro, eso ocurrió es- en el gobierno eso es de un Pérez debate. Valladares. No, Como ocurrió en el gobierno de Pérez Valladares, que ahora se pretende nuevamente No, pero imponer sí. a través del órgano. bajo la teoría de Saúl, si yo acepto esa teoría casi que peregrina, ¿para qué elegimos diputados y presidentes? ¿Para qué los elegimos? Para que hagan leyes inconstitucionales. Entonces hay una instancia que determina que es inconstitucional. Y vuelva para Claro, atrás. porque la instancia que tú estás apelando demoró 25 años Bueno, en fallar y ejecutar, y entonces ajá. la institucionalidad no sirve ahí. ¿Y eso de quién es culpa? Es mía. Eso no es Ni, mía. ni mía tampoco. Bueno, Es entonces, el por eso es que punto de este país Saúl es requiere bueno. un cambio radical en No, su no, estructura. radicalismo no, eso es lo que ustedes están promoviendo. Radicalismo tú no. estás equivocado. No, Los radicales radicalismo son no. ustedes A ver, que tratan de confundir a la Saúl, gente sígueme diciendo que no, pero quieren sígueme. que haya Saúl, estamos hablando de lo institucionalidad, pero mismo. cuando la institucionalidad tiene que funcionar, No, entonces señor, es por que estamos favor. hablando de lo mismo. Como de lo mismo. Saúl Méndez y yo estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos reclamando institucionalidad. Bueno, entonces debe operar. ¿Qué debiera haber ocurrido con la Exactamente. institucionalidad? Exactamente. El fallo. ¿Qué debió haber El fallo. ocurrido? Haber parado y cerrado la mina. Eso es lo que dice el fallo. Entonces viene la Y pregunta. someter a licitación. No, y someter olvídate de a la licitación. licitación. Olvídate de la licitación por un segundo. Pero un ¿por qué segundo. me voy a olvidar si estamos... Por- Yo no estoy discutiendo contigo, Edwin, estamos hablando Saúl, para el público. Un segundo. Estamos dándole docencia Por al eso, porque público. no quiero que los enrede. Entonces Yo no lo dice estoy Cristi- enredando, lo que lo está Sí, enredando cómo eres no. tú. Porque entonces dice Tú Cristi. eres el que lo estás enredando. Escucha, dice Puedes Cristi tener una Ramírez. posición y yo tengo la mía, pero si tú me dice traes Cristi, a debatir pero- tu posición, pero, tú no me puedes decir que yo Saúl, estoy enredando. por Tú tienes amor tu a Dios, posición pero escucha. que quieres enredar a la gente. Pero Bueno, escu- ese oye, es tu Saúl, derecho, pero pero no me escucha. invites a Dice debatir Cristi para decirme que Ramírez. mis argumentos lo que quieren es enredar. Quieren Yo estoy enredar y te hablando voy a con explicar por fundamento. qué. Porque Estoy estás hablando con insistiendo- fundamento. Ninguno, porque estás insistiendo ¿Cómo en una ninguno? licitación. Cuando Cristi Ramírez te pregunta, vamos a un arbitraje, entonces ahí terminas echando para atrás. ¿Pero qué arbitraje? ¿Cuál arbitraje? Eso ¿Cómo que no cuál depende de arbitraje? Panamá. Cualquier arbitraje no depende de Panamá. Si la empresa quiere presentar un acto de Ajá. arbitraje ahora, Ajá. eso tendremos que enfrentarlo como lo ha presentado los Ahí que está. construyeron el canal. Ahí Entonces, está. ¿de qué estamos hablando? Entonces, el si fallo estás de habla de acuerdo- arbitraje. Entonces, si ¿En estás dónde de el acuerdo- fallo habla de arbitraje? ¿Estás de acuerdo con la figura de que la empresa sí podrá recurrir al arbitraje? Puede hacerlo ella o cualquier otra empresa que quiera presentar un arbitraje. ¿Y cuál es el problema que lo presente? No, ninguno. UPC, creo yo. ¿cuánto arbitraje ha presentado y cuánto ha ganado?
Entonces no me vengan con esa No falacia. es la misma Eso es situación. falacia para No es ni meter miedo a parecido. la gente para que no se debata. Pero es que es real. ¿Qué No es cosa ni es real? parecido. Lo real La es el situación- fallo, Edwin Cabrera. Lo porque es real así. es el Pero fallo. ahí, don Señor Saúl, El fallo ordena Señor- el cierre de la mina. Eso ordena el fallo. Y, ¿Puedo- está- puedo- La Corte y Constitucional yo termino aquí ordena para el que cierre. y Suntra está de acuerdo con eso. Si no dio el fallo, claro que está de acuerdo con Señor- el fallo. No, señor para Saúl, concluir, Claro que Suntra está de es el acuerdo único con el fallo. sindicato que Claro. ¿Cómo no promueve vamos el a estar de acuerdo desempleo. con el fallo? El único Entonces, sindicato que promueve el desempleo es ahí es Suntra. donde- eso es lo que yo quiero Qué barbaridad. preguntarle. A ver, Esta es otra gran mentira. Don Saúl, espero que esté muy bien. Don Saúl, fíjense que hay algo que a mí le he preguntado a varias personas a favor o en contra del contrato. Incluso, aunque el profesor diga que yo no debo ser una panacea de esas declaraciones, yo lo tengo que reiterar. Aquí uno de los ministros, Laurentino Cortizo, dijo que el Estado absorbería a esos trabajadores de ser necesarios si la mina para. La consulta es, usted desde Suntrax, ¿cuál es la posición que da sobre la posibilidad, si la mina se detiene o se cierra, de que el Estado absorba esos trabajadores momentáneamente? ¿Usted cree que ese debe ser la directiva o la definición que tiene que hacer el gobierno si la mina llegase a detener? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores desde el lado de Suntrax? Desde el lado del Suntra no puede pasar absolutamente nada. Al analizar el tema concretamente, como usted lo está poniendo, aquí debe haber un plan de cierre, porque eso no es apaga la luz y vete. Lo primero que tiene que ocurrir es garantizarse las prestaciones laborales acumuladas que tienen esos trabajadores. Las indemnizaciones correspondientes, dada cómo se está cerrando la mina, que es lo que debe ocurrir, porque aquí se pone en tela de juicio el fallo de la Corte si cerrara. Si cerrara, no, desde que ese fallo es fallo, debió haber parado la actividad minera y debió inmediatamente empezarse en un plan de cierre, porque hay que ver si en efecto se hace cumplir el fallo de la Corte, hay que ver los daños ambientales realizados, hay que ver cómo se va a sostener las tinas donde se lava parte del material, en fin. Esto no es un problema que simplemente es apaga la luz y vámonos, no. Esto tiene que tener un orden. Claro, pero para ahí el Estado debería absorber. Perdón, debo terminar lo que usted me está preguntando. Yo no soy el Estado ni puedo decir si van a absorber o no. Yo estoy diciendo qué debe pasar conforme a la relación laboral que se tiene, por un lado. Por otro lado, lo que debe ocurrir allí es claramente que se podría discutir la opción preferencial, a mi entender, de los trabajadores si en algún momento eso pudiese empezar a operar nuevamente. Pero lo que yo creo que debe ocurrir, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia que no se ha hecho cumplir, es que la actividad minera tiene que parar, tiene que cumplirse con el dictamen de la Corte, y por otro lado, somos del criterio que el tema minero en Panamá, porque este es un contrato marco que se está discutiendo para el resto de las concesiones, eso tiene que debatirse socialmente. Es más, el señor Cortizo llamó a un diálogo que llamó Cerrando Brecha, que llamó a la gente a participar de forma digital en medio de la pandemia. Y cuando usted busca los resultados de ese diálogo, quienes allí participaron, entre otras cosas, y aparece como parte de la memoria levantada por la facilitadora, fue que este país debería declararse la moratoria minera para abrir el debate. Entonces, eso es lo que debe ocurrir. Con eso en mente, quiero hacer una pregunta un poco en la línea en la que va Gonzalo. Yo sé que esto no es su competencia, pero quiero entender un poco la visión. Porque gran parte, yo también concuerdo con usted que las cortes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia se tienen que acatar. Pero una de las razones por las cuales se argumentó que no se acató es un tema económico, y es un tema económico del país. ¿Por qué? Porque si uno revisa cómo están las finanzas del país, los informes que han hecho las calificadoras al hablar del país, gran parte del ingreso que va a tener el país en los próximos 2 años es por la minería. Incluso a Panamá internacionalmente le mejoraron la perspectiva en términos de deuda soberana, porque a entender de la gente internacionalmente, de las calificadoras internacionales, se había arreglado el problema minero en Panamá, y eso es algo con lo que los inversionistas extranjeros y los mercados extranjeros están prestando la atención. Entonces, si nosotros ahora cerramos la mina o ponemos una moratoria minera,
esto va a repercutir en las finanzas del país, en la deuda externa del país y la capacidad del país de poder salir a pedir prestado. ¿Cómo usted lo ve y cuál es la solución a esta situación que es real? Que es que no vamos a generar ese ingreso, ¿no? La situación real es que este no es un país minero. La situación real es que la mina no contaba en el Producto Interno Bruto hace 5 años atrás. La situación es que los recursos se lo están robando. Desde el año pasado, ellos no cotizan nada a Panamá. Lo que se está extrayendo ahí, además del daño ambiental, aquí no hay un control serio de qué es lo que se saca. Oro, cobre o cualquier otro mineral. Lo cierto es que el contrato leonino firmado por Ernesto Pérez Valladares y la asamblea del año, del periodo en que él fue presidente, negoció un contrato que es inconstitucional. La Constitución y la ley dicen que los diputados no pueden hacer leyes en contra de su espíritu y de su letra, y la hicieron. Y ahora hay un fallo y no lo cumplen. Y vuelve a repetirse la historia. Eso es lo real. Después de allí, las calificaciones de riesgo que el país pueda tener, podemos buscarle la responsabilidad de quiénes son los que pueden en un momento determinado generar este tipo de problemas. ¿Y quiénes son los que no cumplieron el fallo de la Corte Suprema? No lo cumplió Varela, no lo está cumpliendo Cortizo, y seguimos en una situación en la que el país, los panameños, en su inmensa mayoría no están de acuerdo con esto, y entonces hay que someternos porque la calificadora de riesgo dice, porque el presidente dice, eso no puede ser. No creo que hay que, perdón, o sea, no hay que someternos a nada, pero esta es una realidad que a veces siento que se está perdiendo un poco en el debate, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el contrato, si este contrato genuinamente vela por los mejores intereses del país, que creo que es lo que estamos tratando de hablar en este momento, y lo segundo es el tema minero como una cosa ya global. Lo que usted está pidiendo es un debate, un referéndum directo con el tema prácticamente del debate minero. Entonces, lo que yo quiero al contarlo esto, en los próximos 2 años sí está registrado para los pronósticos económicos, y no es someternos, pero es la realidad. Entre peor nos ven afuera, las calificadoras y tal, más caro nos sale a nosotros salir a pedir prestado para poder financiar. Entonces, ¿cuál es la propuesta o qué propone más allá el Suntrack para acatar estos problemas que representaría el cierre de la mina, independientemente si este contrato o no, porque veo que no estamos enfocados, si este contrato es bueno o es malo? Yo he escuchado opiniones a favor y en contra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dejar de generar este ingreso en un momento en que el canal va a pasar por problemas y que para mantener la perspectiva tenemos que crecer 5% al año, y donde gran parte de ese pronóstico de crecimiento lastimosamente está en este momento relacionado con el tema de la mina? Fíjese, yo coincido con usted, no estamos enfocados porque usted tiene una posición bien clara y yo tengo otra. Y el enfoque se va a definir según quién lo ve y cómo quiere expresarlo. Y por eso no podemos estar en la misma sintonía, pero cada quien tiene una posición distinta y yo creo que eso es claro. ¿Usted quiere hablar de economía para crecer en el país? Yo no tengo ningún... Permítame, usted hace su intervención, me hace una pregunta, permítame contestar, porque usted contextualiza su pregunta y yo tengo que contextualizar mi respuesta. Cuando usted va a hablar conmigo, debe saber que va a debatir con argumentos y vamos a diferenciar la parte técnica de la parte contextual del tema o de la parte referencial ideológica, si se quiere, pues también podemos analizar eso. Si queremos hablar de economía y queremos hablar de crecimiento, debemos hablar de desarrollo. Este país ha crecido, a excepción de los años de pandemia, hasta 2 dígitos, pero el desarrollo y el desarrollo humano no llega al país, no permea. En eso también hay posiciones claras en torno a este tema. La economía panameña no depende de ese proyecto minero, porque este no es un debate, como usted dice, que del proyecto y el contrato. No, se está haciendo un contrato ley marco para el resto de las actividades mineras del país. Entonces sí es pertinente discutir el contrato y también discutir si queremos o no ser un país minero. Entonces yo creo que hay que ver la situación, así lo pienso, con objetividad. Desde el punto de vista económico, si queremos hablar de crecimiento económico, hay que rediscutir políticas públicas y política económica. ¿En qué creemos nosotros que puede haber desarrollo y además crecimiento económico? Creemos que puede haber en el sector primario, en la agroindustria. El sector primario es el agro,
en la agroindustria y en la industria, el sector secundario de la economía, que generarían empleos masivamente en la población. ¿Qué tipo de empleo? Creemos que debe ser de calidad, salarios dignos, con puestos de trabajo indefinidos y además de eso, condiciones de trabajo necesarias para después jubilarse. Entonces, Saúl, cuando estamos hablando de economía, justamente este país está llegando su deuda a más de 50.000 millones de dólares. Y no cabe duda de que la capacidad de endeudar al país está por encima de sus posibilidades y tampoco esa plata representa desarrollo para todos. Así que este es un largo debate que podemos sostener en todo el terreno. Mire, ahí le voy a hacer una consulta a don Saúl, porque yo soy, y se lo he dicho el profesor, yo soy creyente de que la minería sostenible no existe. Y ese es el debate que se tiene que dar. Hay un debate ambiental y hay un debate económico y el debate sobre el extractivismo a futuro tiene que darse sí o sí. Pero, aquí me pregunta un oyente sobre la consulta que yo le hice y me dice lo siguiente. ¿Cuál consulta? ¿A dónde voy yo? Dado que Saúl y el Suntrax son defensores de los derechos de los trabajadores, si bien es cierto, Saúl le explicó lo que debería ser la mina en ese plan de cierre, no terminó de responder sobre qué va a pasar con el futuro de esos trabajadores. Desde su posición, desde su opinión, esos 5.000, 7.000, 4.000, las cifras que usted quiera darle, porque hay quienes dicen que son 7, otros 5, otros 4. De esos trabajadores, el futuro de esos trabajadores, más allá de que se le pague lo que se tienen que pagar, ¿dónde tiene que ser? ¿En lo privado o en lo público? ¿El Estado tiene que absorber a esos trabajadores? Mira, yo no te puedo responder esa pregunta con honestidad, porque yo no soy el gobierno ni soy el Estado. Yo entiendo perfectamente y debo comprender la preocupación de los trabajadores. Pero aquí hay trabajadores ahí mismo de ese área que incluso trabajan con Minera Panamá, que trabajaron con Pfeiffer y a los que no le pagaron sus prestaciones y la mina cerró. En el caso de Santa Rosa, que está en Veraguas, ocurrió lo mismo y los daños quedaron allí. Entonces, lo que hay que garantizar, vuelvo y reitero al oyente, es el procedimiento que yo he dicho, y no es la mina, es el Estado el que te ha obligado a hacer cumplir esta situación, donde la fuerza de trabajo puede ser absorbida. Una parte, entiendo yo, será absorbida en el sector privado y otra parte será en el sector público. Pero yo no puedo definir eso ni puedo engañar a la gente diciendo, no, el gobierno va a tomar esta decisión. Si la toma, bueno, el que está en el gobierno será responsable, pero yo no puedo simplemente dar una respuesta que no está en mis manos. Yo puedo analizar el problema desde el punto de vista laboral y yo le quiero preguntar, más allá de lo que va a pasar con ese contrato minero, de lo que está pasando la gente a partir de la discusión del contrato minero, precisamente, que los obreros de la construcción empiezan a cerrar las calles. Ustedes anuncian que habrá volanteo en no sé cuántos puntos del país, pero la gente se queja que no es volanteo, es que cierran la calle y los obreros del Suntrax a esta hora, seguro, porque ya son las 8:05 de la mañana, ya entraron a sus proyectos de construcción a seguir trabajando, mientras la gente que está en la vía va a llegar tarde a sus trabajos o a donde quiera que vayan. O sea, ¿por qué seguir con esa práctica de cerrarle la calle al ciudadano que no tiene cómo resolver el tema del contrato minero y que al final les afecta incluso a ustedes mismos, porque son gente que les va a agarrar antipatía? Aquí la cantidad de mensajes que están llegando de gente que no ha podido avanzar por los cierres de calle es brutal. Mucha gente que está afectada. Mire, en verdad, así como le llegan sus mensajes, también nos llegan a nosotros mensajes. Cuando estamos distribuyendo la volante con la población que pasa en las acciones que estamos llevando adelante, entregando las volantes que estamos dando, y la gente manifiesta amplia simpatía. Yo creo que un tema como este, y yo no lo recuerdo, y Edwin puede saberlo después que se le pase el disgusto que tiene conmigo, un tema de esta naturaleza no ha concitado a tantos sectores diversos del país a manifestar su oposición, y francamente este es un contrato leonino y entreguista, y naturalmente hay un sentimiento nacional de rechazo de esta situación. Claro. Yo he visto manifestaciones en lugares donde no se han hecho, etcétera, y nosotros en particular estamos realizando las manifestaciones que corresponden conforme a la realidad que estamos viviendo. ¿Seguro Hoy es así? tenemos planificado la distribución de volantes con cierres parciales
y en efecto eso se debe estar ejecutando. Pero que me digan que está cerrado totalmente. Sí, están cerrados, eso ahí están mandando en las imágenes. realidad, mire, usted puede mostrarme la imagen que usted quiera, pero yo sé lo que nosotros acordamos hacer. Y obviamente fue distribuir volantes y hacer cierres Están parciales. cerrando, Saúl, hable con su gente Sí, porque sí están cerrando en varios puntos. Yo no dudo que lo que usted esté diciendo no esté ocurriendo. Por lo que no puede decir es que no estamos distribuyendo volantes. Ah, bueno, sí, las volantes sí. Se El tema está es que están cerrándole la distribuyendo calle a la no, gente. hoy, y en estos momentos, hoy, desde las 7 estamos piqueteando, distribuyendo volantes. ¿Y a qué hora terminan? Cierres. ¿Hasta qué Cierres hora? parciales, etcétera, y el resto de las organizaciones están haciendo lo mismo, porque esto no lo está haciendo solo Suntra. Pero lo Aunque hacen. Suntra tiene la capacidad de hacer lo que está haciendo en estos momentos. Lo malo es que lo hacen en su horario de que no están trabajando, entonces ellos ahorita ya están trabajando nosotros y los demás entramos a las llegan 7 de la tarde. mañana a trabajar, para que usted sepa. 7 ¿Cómo? de la mañana, y desde la madrugada Sí. nos estamos movilizando. Así Y que lo terminan estamos a las haciendo 8 en y los nuestro demás llegan tarde. horario y sacrificando nuestra hora en defensa de la patria, para que hablemos claro, porque a veces se dicen cosas que no son. Pero señor No. Saúl, una El trabajador pregunta. entra a las 7 de la mañana a laborar. Una pregunta, ¿no hay alguna otra manera? Porque así como yo entiendo que usted está defendiendo su posición y la posición de muchas personas, ¿no hay alguna otra manera de protestar sin tener que afectar a tanta gente que también nada más quiere ir a su trabajo? Y que los apoya en la lucha. Que los apoye. Fíjese, hay diversas formas de protestar. Ahí está el que se quiere parar en la acera, ahí está el que está en la calle, ahí está el que distribuye volante, ahí está el que camina. Es diverso. Cada organización y cada ciudadano. Está el que cierra la calle, que es lo que estamos hablando. Y cada ciudadano toma la forma que cree conveniente hacer su protesta. Entonces, es diversa, no es única, aunque trate de pintarse el panorama como se está pintando. Así es. Es diverso. Y diversas formas de protestar la gente la va a adoptar porque este es un tema nacional que debe ser debatido. Yo no creo que el problema de fondo, y en eso tengo que estar de acuerdo con Saúl, el problema de fondo no son las protestas, si es cerrando la calle, si es abriendo la calle, si es parándose de cabeza. Eso no es el problema de fondo, porque en una democracia pues la dinámica de la protesta es real. El tema es un poco más allá que eso, Cristi y Flor. Sí, yo entiendo el disgusto de la gente, lo entiendo. Pero yo creo que el problema es un poco más allá de eso. El problema es que si hoy, o ahora mismo, mientras estamos aquí conversando con Saúl, que además que él sabe que yo con él no me disgusto, sino que simplemente intercambiamos opiniones. Está bien, y qué bueno que sea. Y de eso se trata, es así. Si supongamos que mientras estamos aquí conversando con Saúl, y es a donde yo quiero llegar, y tal vez de allí deviene, yo puedo decirlo, creo yo, por mi lado, el que yo tenga una buena comunicación con Saúl, más allá de que no coincidamos en opiniones. Porque yo trato también de ser muy realista en mi proceso de análisis. Si ahora mismo que estamos aquí conversando con Saúl, el Ejecutivo circula un comunicado en donde le ha mandado una nota al Legislativo solicitando que le devuelvan el documento, y en la tarde de hoy el Pleno de la Asamblea aprueba devolverle el documento al Ejecutivo, y luego de eso el Ejecutivo dice vamos a proceder a convocar o a nombrar un equipo negociador para que se sienten a negociar con la empresa, a resolver los temas que este otro contrato que han generado más conflictos, y que en lo que yo tengo que estar de acuerdo con Saúl, ha concitado a muchos sectores de la sociedad panameña en contra. En mi opinión, Saúl, y por eso que yo soy muy transparente cuando yo le hablo a este público nuestro, en mi opinión, para Suntrax y Frenadeso y todos los grupos que están en torno a este grupo, que en buena parte Saúl Méndez y otros encabezan o liderizan, para ustedes el tema del contrato pasó a la página 2. Para ustedes el tema ahora es otro, no es el contrato. Porque ustedes ganaron la calle. Y en la visión ideológica de ustedes, ganar la calle es lo fundamental. No, ya no es el contrato. El contrato fue lo que les puso el pie en el estribo. Entonces, lo que puede que ocurra, y es lo interesante de esta historia de lo que se ve venir. El Ejecutivo retira, yo veo venir eso, no tengo ninguna información, pero lo veo venir, porque el Ejecutivo tiene que tranquilizar al país, tiene que bajarle la temperatura. No veo claro que a Suntra, digo Suntra para decir un nombre, porque son mucho más que Suntra, o Frenadeso, que los abarca, es más abarcador, no se van a quedar ya con el tema del contrato, porque es que no va a haber contrato perfecto, Saúl, usted y yo lo sabemos.
No existe el contrato perfecto. Y mañana sale otro nuevo y ese va a ser la excusa para nuevamente ir a la calle y no al contrato y el referéndum. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Que para usted el contrato está en la página 2. Ya, Mire, porque ganaron la para calle. mí el contrato y la actividad minera, usted puede ponerla en la página 100 si gusta. Yo creo que sí. No, ¿Por pero yo no qué? digo yo. Yo digo Bueno, dos, pues ustedes. póngale dos, póngale No, no, dos. ustedes, Ese es tu yo digo análisis, ustedes, yo lo no para respeto, mí. Edwin. Yo respeto tu análisis y yo sé que tú respetas el mío, aunque sean divergentes. Pero fíjate cómo tú lo narras. Tú dices, el Ejecutivo retira el contrato, nombra una comisión para negociar de nuevo con él. Uno de los problemas congénitos de este problema es la negociación directa. No porque yo lo diga, lo dijo la Corte. Entonces, si tú vas a retirar el contrato para volver a hacer lo mismo, entonces tú estás irrespetando el fallo de la Corte. No porque yo lo diga, ese es mi análisis. De la misma manera en que tú lo dices, que es tu análisis, que es transparente, el mío también es transparente. Yo se lo estoy diciendo a la gente como es. Si eso mismo es, ¿por qué el gobierno y el legislativo tienen que hacer un contrato que sea contrario a la Constitución? Porque Claro que sí, no, no claro debe, que ¿verdad? No claro que debe. así es. Ahí tú y yo coincidimos que la institucionalidad debería funcionar. Si la institucionalidad funcionara, no estaríamos discutiendo este problema. Pero como no funciona y todo es manipulable, entonces tenemos este problema. Saúl, Bien, dicho eso, permítame, sí. para terminar la idea que me acaba de plantear Edwin. Dicho eso, lo otro que nosotros hemos dicho, que no hay nada más democrático que abrir el debate sobre el tema, no el contrato, sobre el tema de lo... Aquí no hay una política pública dirigida a los minerales del país. ¿Qué queremos hacer con eso? Entonces, esto no puede ser simplemente el negocio de unos cuantos para que el resto siga por allí. Yo creo que eso hay que verlo por las implicaciones vastas que esto tiene. Para terminar la idea, Edwin Cabrera, mira, esto pasa por la Constitución, Código de Comercio, Código Agrario, Código de Trabajo, Código Penal, Judicial, en fin, esto atraviesa varias disposiciones de las que nosotros tenemos en este país. Y eso no lo puede discutir simplemente el presidente de su gabinete y los diputados y el resto del país. Bueno, bien, gracias a usted. No, eso no puede ser así. Hay temas que son necesariamente, y eso lo hemos discutido en otras oportunidades en tu programa, necesarios abrir el debate para que tomemos pero Saúl, decisiones. fíjate que sí puede ser tan así, que el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial se han pronunciado y la sociedad en un número importante ha dicho no estamos de acuerdo. Y hoy estamos a la puerta de que el Ejecutivo retire el documento. Fíjate que sí funciona. Pero ¿te parece que eso es correcto, que 25 años después estemos discutiendo sobre un fallo que no se ha ejecutado? ¿Te parece que eso es claro correcto? que no es correcto, pero también ¿Te ha sido parece que si el fallo pero dice, también ha sido Edwin, correcto que la población ha reaccionado. ¿te parece, Edwin, que, ejemplo, el Ejecutivo, Pérez Valladares y la Asamblea de Diputados anterior hayan hecho una ley inconstitucional? ¿Te parece correcto? Pero No. Saúl, es que Pero tú lo sabes porque entonces, tú eres ¿cuándo abogado vamos a y yo no. enderezar esto? La inconstitucionalidad la determina la Corte, no la determinamos Bueno, ¿y nosotros. te parece los correcto ciudadanos. que 33 magistrados de la Corte hayan pasado por ahí y demorado 20 y pico de años? ¿Te parece Excelente correcto? pregunta. ¿Qué nos dice eso de la Excelente. institucionalidad? Que el país es pobre en institucionalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y entonces, a pesar de eso, tenemos que aceptar todo lo que ellos quieren por la forma que lo quieren. No puede ser. Mira, tú dijiste algo que a mi juicio yo lo vengo sosteniendo desde el año pasado y antes. Y lo dije en la Asamblea. La democracia en nuestro país, que nosotros hemos estado abogando por una democracia participativa, en realidad, donde quien vota manda y tenga el derecho de revocar mandato y tenga el derecho de fiscalizar al que elige y tenga las condiciones de que los corruptos vayan presos, se les decomise lo robado, en fin, y no en estos largos procesos de amañamiento, recursos y demás, sino justicia verdadera. El año pasado, en nuestro país, en julio del año pasado, se dio una situación muy parecida a la que se está dando ahora. Los problemas están más agudizados, pero el pueblo empieza a entender claramente que ya aquí quienes están gobernando, no importa si están en el Ejecutivo o el Legislativo, ellos no pueden hacer con el derecho que tenemos lo que les da la gana. Eso no puede pasar. Así es. Y en realidad todos estos problemas se están dando es porque cada vez más la situación está peor. Mira, yo tuve la posibilidad
muy joven además, de estar presente en la Asamblea de los Trabajadores cuando era IREINTEL y se aprobaba la ley de privatización. Y cuando se aprobó la ley de privatización de estas instituciones, entre otras cosas nos decían que el servicio iba a ser mejor, que iba a ser más barato, etcétera, y sometieron eso a discusión de la Asamblea General de los Trabajadores. Y los trabajadores votaron a favor. Pero la pregunta de ese momento era si los trabajadores que estaban allí en esas instituciones eran los dueños de esa empresa para permitir la privatización. Y al final todo eso lo cargamos porque no fue la decisión de los trabajadores, fueron inducidos a ellos por unas indemnizaciones que iban a dar, que no existían en el código, en la ley que regulaba la materia. Y finalmente la situación en el sistema eléctrico, pagamos la electricidad más cara, deficiente, como vemos, y al final este problema no se resuelve. Igual yo recuerdo cuando Balbina llevó la ley de liberalización de los precios de los medicamentos. ¿Qué nos dijeron a los panameños? Que iban a bajar, que la competencia iba a bajar los precios. Eso ocurrió. Bajaron los precios en este país de los medicamentos. De los alimentos, cuando se eliminó la Oficina de Regulación de Precios. Entonces, ¿hasta cuándo pretenden someternos a estas situaciones que está creando un país tan desigual a donde la gente no puede materializar la vida? Lo mínimo, no estamos diciendo que acá para mí le repartan $1 millón, no, lo mínimo, educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salario digno. Entonces, ¿hasta cuándo hay que soportar que esta, entre comillas, democracia sirva a los intereses de quienes tienen el poder económico y quienes llegan a poder ejecutivo, legislativo? Pero Saúl, veamos la parte buena. La parte buena de lo que tú denominas, entre comillas, democracia, ha logrado que con el liderazgo de Frenadeso, de Suntra y demás, y los grupos conservacionistas que se les han adherido a ustedes, han logrado que, lo que en mi opinión van a lograr, y es que retiren el documento. Edwin, mira, eso yo te voy a citar a un democrática. constitucionalista que quizás son de los pocos que uno ve mediáticamente, al doctor Pedrechi. Yo no lo conozco. Al maestro no tuve la posibilidad de que me diera clase a él o a otro constitucionalista de alto relieve. Pero entre otras cosas, en su resumen, él dice que si algo tiene bueno el contrato es que tiene más inconstitucionalidad que el declarado inconstitucional. Yo he visto una cantidad de juristas de distintas vertientes, y siempre dicen que donde hay 2 o 3 abogados hay 1000 opiniones, manifestarse en contra de esto. Pero lo han hecho, como tú dices, ambientalistas, indígenas, organizaciones sociales, ambientalistas. Es decir, en realidad este es un contrato que atraviesa mucha temática, que trasciende, a mi juicio, quien gobierna. En realidad esto es un tema que nosotros estamos obligados a debatir. Eso es lo que yo creo ciegamente, que eso es lo que corresponde, porque no nos pueden encharcar, como nos tienen encharcado ahora, entonces venimos a discutir qué hacemos con los 7.000 empleos, ya hay la inversión. Entonces la discusión no puede circunscribirse a eso, porque esto es un problema de vida. Mira lo que me acaba de decir, y yo coincido con él. La minería a cielo abierto no es mitigable, eso no es mitigable. Ahí ya se fueron 3 ríos. Esa es la realidad. Saúl, por amor a Dios, no se han ido ningunos ríos. Ahí es donde tú me haces reaccionar. No se han ido, no caigas en lo mismo la arquitecta mentirosa. No. Yo no caigas en lo mismo. Tú eres demasiado serio para caer en el mismo argumento de la arquitecta mentirosa. Yo no te lo estoy preguntando. Yo te lo estoy diciendo. Porque cuando yo estuve ahí en la mina, ahí no hubo esos 3 ríos de los que yo estoy hablando, no son los que han desviado, Esos murieron en su cabecera porque nacían allí. No caigas en Edwin Cabrera, sé que hay, sé que hay fuentes, sé que hay fuentes que se reencausaron, pero hay otras que desaparecieron. Eso es así. Mire, el Tajo es tan grande, de este primer hueco, como ese quieren hacer 2 más, es tan grande que ahí no puede, ¿qué biodiversidad puede vivir ahí? Toda. En el Tajo. Toda, porque también tiene que, hay que conocer. Estoy hablando del Tajo, es el hueco. Hay que conocer
Hay que Hemos estudiado conocer, esto con rigurosidad. hay que conocer el proceso de rigurosidad, cierre que también está en el contrato. sin También hay que hablar recursos. del proceso de cierre. Pero lo que te quería decir que así mismo como el doctor Carlos Bolívar Pedretti tiene la versión y la visión que él tiene del contrato, de lo que casi ninguno de ustedes quiere hablar es de la versión y la visión que tiene otro constitucionalista como Edgardo Molino Mola, que advierte, dale toda la razón a la inconstitucionalidad, como en efecto, y los derechos adquiridos por la empresa, ¿cómo lo vamos a lidiar? Porque ese es un tema del cual nadie de ustedes habla, porque Sí, es un hemos hablado tema, de él. es un Sí, tema hemos que nos hablado de hemos él. metido como Fíjate, país. Fíjate que hemos hablado Nos de hemos él. metido como país. Cuando Fitz Quantum compró la concesión, sabía que había Ya una sabía. demanda. No, pero eso Pero no diga que no lo dijimos. no, pero ¿Sabía o no sabía? y con eso adquirió derechos o no adquirió derechos. Compró el contrato. Pues Pero entonces, hay Tú un dijiste tema, hace un rato, no en esta conversación, que las empresas multinacionales ya no vienen a ciegas. Nunca han venido a ciegas. Pero cuando usted hace un estudio de viabilidad de un negocio, ahí está todo presentado. Y en ese estudio, cuando la empresa decidió hacer el riesgo de comprar a sabiendas que había una inconstitucionalidad, sabía también que eso podía revertirse. Ellos no hicieron una inversión sin hacer un estudio. Nadie invierte esa por cantidad de miles de supuesto. millones pero sin Así es. entender a qué se puede enfrentar en un momento Así es. determinado. pero Entonces, si yo hago esa inversión, que es lo que está ocurriendo ahora con los capitalistas en el neoliberalismo, que es la antítesis del capitalismo ellos mismos, antes su excusa para quedarse con la plusvalía era que ellos cogían el riesgo de invertir. Ahora ellos quieren invertir con ganancias garantizadas y ese es el problema de estos tipos de contratos. pero señor Saúl, Que no solo es el minero, ¿eh? No, pero ahí sí es un tema, porque lo que había dicho obviamente es muy cierto, pero al mismo tiempo como ellos adquirieron los permisos, o sea, la concesión, a pesar de que había un problema, eso no va a eximir a Panamá, porque si no respondía hasta a First Quantum, tenía que responder a Petaquilla. Si hubo una violación de la propiedad de la inversión privada, o sea, eso no va a eximir a Panamá de después que esto se vaya a un arbitraje internacional. No. Entonces, eso es algo que tenemos que estar claros. Pero yo quiero regresar más bien como otra vez. Antes que usted empiece, déjeme decirle, porque usted está en el arbitraje. Aquí pueden haber pretensiones de la empresa y presentar un proceso de arbitraje cuando ellos quieran. Que le den la razón o no va a depender de la capacidad que tengamos de defendernos bajo los criterios que estamos dando. Y si yo fuese abogado del Estado en ese momento, un criterio fundamental a tomar en cuenta es que la empresa hizo una inversión sabiendo que había una demanda de inconstitucionalidad. Y eso cualquier jurista lo entiende en cualquier lugar del mundo. Entonces, el hecho de que nos digan que vamos a ir a un arbitraje, eso no es el cuco aquí. Aquí el problema es más grave que vayamos a un arbitraje. No. Aquí el problema es un problema de vida, de biodiversidad y de otros elementos que debemos que debatir. No, pero, o sea, sí, o sea, uno no debe atacar, yo estoy completamente de acuerdo, uno no debe dejar de hacer que las leyes del país no funcionen por el miedo a un arbitraje, o porque nos vamos a ir a un arbitraje, como probablemente se va a ir este contrato a arbitraje seguramente. Eso no es el problema. Lo que digo es que independientemente de que si First Quantum adquirió esto con ya el problema armado, eso no exime al país, porque la empresa va a decir, yo no tengo la culpa de que el Estado panameño sepa negociar o no negociar. Y eso ahora, lo está minimizando. Eso es un tema. Sí. Es como el mismo, cómo vamos... es un tema, más allá de eso. Además, como el tema económico, pero yo quiero llegar más bien otra vez al punto del contrato. Puntualmente de este contrato. Porque aquí también se pelean, o sea, se está discutiendo temas de la Constitución panameña y el respeto a la inversión internacional y privada. Usted me habló del tema constitucional, pero también me mencionó otros temas que no pudimos indagar. Yo quiero saber puntualmente, además del tema constitucional, ¿cuáles son las otras cosas que para Saúl Méndez son inaceptables de este contrato? Fíjese, el tema de la soberanía es inaceptable. Ese es el tema que yo quería entrar. Cuénteme de la soberanía. También es un tema constitucional. Si partimos del hecho que el territorio no puede enajenarse, venderse ni cederse, obviamente, cuando un contrato dice la posibilidad de que la empresa no solo tiene 17 o 20.000 hectáreas,
para explotar, cuando la empresa adicionalmente a eso indica que puede pedir de forma permanente o temporal prohibir vuelos en el espacio aéreo, solicitarlo a quien esté al frente, eso también viola la soberanía nacional. Entonces, cuando la empresa incluso puede activar un mecanismo que es de expropiación de tierra sin límite, ella puede pedir utilizar tierras nacionales, privadas, entrar en negociación, y si usted se niega, pues que se utiliza el procedimiento de expropiación que tiene el Código Minero, eso dice el contrato. Todo eso tiene que ver con temas de la soberanía nacional. Entonces, nosotros hemos concluido en nuestro análisis que este tema de soberanía nacional es intransable, es innegociable. Después me dice alguien, ¿no? Lo que pasa es que ahí dice que puede hacer la solicitud. Así. ¿A quién se la va a hacer? Al funcionario que está de turno, el mismo que no cumple con la Constitución, el mismo que aprobó una ley inconstitucional, el mismo que ha permitido que no se cumpla el fallo. Pero a alguien hay que pedirle permiso, ¿no? Pero ahí usted está hablando de dos cosas distintas. Obviamente, esos son temas de orden constitucional que violan. Hay otros aspectos constitucionales. Ejemplo, el contrato dice que si hay una nueva ley de impuesto, la empresa queda exonerada de eso. ¿Qué es eso? Todo lo demás debemos aclarar la disposición de impuestos, pero ellos quedan exonerados de impuestos. Entonces, en materia tributaria, también la Constitución regenta la materia concretamente. Esos son elementos que hay que ver. Los famosos 375 millones de dólares que se habla de fideicomiso y que se va a aportar y que es más que el 2%, etcétera. Cuando usted lee esa cláusula específicamente y ve las excepciones de las que para cumplir con los 375 millones, hay fórmulas de carácter económico que hacen, a nuestro entender, casi imposible cumplir con esos 375 millones de dólares anuales que se están manifestando en estos momentos. Entonces, ahí hay parte del análisis nuestro en torno a esta materia que usted estaba preguntando. Claro, Saúl, pero hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con lo siguiente. Un momento, profesor. ¿Quién nos garantiza que otros sectores de la economía se vayan a desarrollar? Porque hay quienes dicen, no a la minería a cielo abierto, no al extractivismo, lo vamos a despachar del futuro de Panamá como base económica del país. Perfecto, está muy bien. Entonces, nos quedamos monoproductores, el canal de Panamá y listo. Entonces dirán algunos, no, es que el turismo, no, es que el servicio. ¿Y por qué eso no se ha hecho antes? Entonces, ¿quién nos garantiza que esos sectores realmente sí se van a desarrollar si le decimos no al extractivismo? Fíjese, yo creo que una de las cosas que carece Panamá es realmente un plan nacional de desarrollo. Y una de nuestras críticas al capitalista, a la oligarquía nacional, es que desde 1903 a ellos no les ha interesado realmente un desarrollo Estado-nación, ¿no? Como lo tienen otros capitalistas, como en Brasil, qué sé yo, en México. Hay una visión desde el punto de vista de los poderes económicos de desarrollo nacional. El nuestro ha sido una realidad que se ha dirigido al sector terciario de la economía, que es servicio-comercio. Ahí está el pilar fundamental, pero ha mostrado también su capacidad cuando se trata, por ejemplo, de que hayan políticas públicas dirigidas al agro. El agro en la década del 50 representaba casi el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, las políticas antinacionales, que son las neoliberales, llevaron al agro a la circunstancia en la que está, menos de 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, si usted redirige las políticas públicas primero a tener un norte hacia dónde queremos desarrollar el país, es decir, un plan nacional de desarrollo, que involucre al sector primario de la economía, el agro, que involucre con él a la agroindustria, que es el procesamiento de los alimentos, que desarrollemos el sector secundario, la industria. Entonces, obviamente, eso permitiría la generación de empleo. Ahora, hay otras industrias que le llaman, como el tema que tú mencionaste de la minería, industria sin chimenea, que hasta antes de la pandemia
representaba un porcentaje interesante en materia de el PIT en Panamá, y habrá que rediscutir cómo se encamina esto. Pero lo que no veo yo es que en realidad, en la forma en que el análisis se plantea, es bueno, es como que sin minería no hay desarrollo en el país. Eso yo no lo veo así. No, Y de hecho, yo lo que sí veo es que nosotros tenemos un potencial entre eso, nuestra posición geográfica, pero que no está encaminado realmente a algo que nos indique hacia dónde vamos y qué queremos. Sí, pero Saúl, ahora hay un tema que me tiene pensando, ¿no? El profe Ajá. tiene una teoría que ya la pronunció, yo se la he discutido en varias oportunidades, de Ujú. que el gobierno le pide a la Asamblea retirar el contrato, retirar el proyecto de ley, la Asamblea lo aprueba, lo retira y esto regresa al Ejecutivo. Cuando regresa al Ejecutivo este tema, el Ejecutivo, la teoría del profe es que podría decir, bueno, designamos a una comisión integrada por aquellas personas de la sociedad, entre personas que están a favor y en contra, que han propuesto ideas y cambios a la propuesta de contrato para que integren a la comisión negociadora con la empresa junto a miembros del Ejecutivo. ¿Estaría de acuerdo Saúl con ese punto o la idea de Saúl es no se puede ni siquiera negociar con First Quantum? Entonces, fíjate que he sido reiterado en esa pregunta, mi respuesta, Leonardo, y creo que tú lo entiendes perfectamente como periodista de investigación. Hay un tema de forma y de fondo. El tema de fondo y de forma constitucional es que al declarar el contrato inconstitucional y no someterlo a licitación, no lo puedes negociar de forma directa o no lo debes negociar de forma directa. Entonces, cuando tú estás negociando, por lo menos así me toca entenderlo cuando yo lo hago, en proporciones obviamente ínfimas a lo que estamos hablando al Estado, a la nación, yo antes de entrar a negociar, yo me reúno con mis compañeros, agoto todo el procedimiento interno, asambleas, Consejo Nacional, Junta Directiva, y aprobamos un proyecto que hemos consensuado antes de presentárselo a las empresas. El país, una de las cosas que yo vengo sosteniendo es que no ha consensuado querer ser un país minero, porque hay que discutir toda la arista de lo que esto representa. Entonces, si eso es así, si se hace nuevamente así, de forma directa, que fue uno de los elementos que declaró inconstitucional el contrato, entonces estamos repitiendo el mismo escenario. Exactamente el mismo escenario. Entonces, ¿para qué? Para que volvamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad, para que vuelvan a fallar dentro de no sé cuántos años, para que después estemos discutiendo, no, que la empresa invirtió, que hay tantos empleos. Así como nosotros queremos llevar el país, así como nosotros merecemos llevar adelante la vida de nuestra nación, yo no creo que eso pueda seguir siendo. O sea, es insostenible esa forma. Pero no puedes desconocer que esas variables, las mismas variables que acaba de mencionar Saúl, sí, son una realidad. La empresa invirtió, ahí hay 6.000 millones enterrados, tú no me puedes decir a mí alegremente vete de aquí, y mis 6.000 millones, eso es problema tuyo, eso no es problema mío. Eso no es real, Saúl, y tú lo sabes perfectamente bien. Como tampoco es real que le puedes decir, oye, 1.000, 2.000, 3.000 panameños que trabajan allí, oye, qué pena, pero qué pena, tienen que irse para su casa. Mentira que nadie los va a absorber. Nadie lo va a absorber porque acabamos de escuchar a René Quevedo que no hay espacio ahora mismo de empleos nuevos. Entonces, el tema para mí ya trascendió a lo del contrato. Eso puede que lo retiren, puede que lo rechacen incluso, y habrá que ver qué se va a hacer. Para mí el tema, y con esto concluyo, es que, digo, el tiempo que nos ha dado gentilmente Saúl para conversar con él, el tema ya trascendió al contrato. Hoy la izquierda panameña sabe que ha logrado lo que se ha logrado en otros países de Sudamérica. Ha logrado amalgamar a todos esos grupos ambientalistas, conservacionistas, progres, LGTB, toda esa gente que está en contra del contrato, lo ha amalgamado junto con la izquierda para hacer un planteamiento de un contrato, sí, correcto, pero también ahora en la coyuntura política. Y eso es por eso cuando yo le digo a Saúl, el contrato pasó a la página 2 y ahora en la página 1. Otra es la agenda que se está aplicando desde eso, lo que se está tratando ahora. Y bueno, Mira, eso está en el juego de la dinámica democrática. Ojo, y lo digo como algo legítimo, no lo digo como algo, un pecado, ni como es nada malo, sino como un hecho político, ideológico que está ocurriendo. No, mira, yo creo que no se puede circunscribir a
a que nosotros somos lo que hemos generado la situación. Yo tengo mi propio análisis, tengo mi foro de opinión, tengo mi análisis nacional y trato de hacerlo lo más objetivo y riguroso posible. Yo dije hace un rato que, por lo menos en mi experiencia, los últimos 33 años, después de la dictadura militar, no había visto diversos sectores alinearse en función de un tema nacional y de la defensa de la soberanía nacional, que es una vena que se ha abierto aquí, como nosotros lo entendemos. No lo podemos adjudicar de la forma del análisis que tú lo haces, porque no es así. Fíjate, en la coyuntura pasada, cuando aquí hubo, julio me refiero, julio del año pasado, cuando aquí hubo quienes creían que podían levantar la copa solo y yo voy a negociar, no, hombre, todo eso no funcionó. No funcionó en Veragua, no funcionó en la comarca, y nosotros mantuvimos la posición de que tenían que estar todos los que estaban luchando y que tenía que haber una mesa única. Eso se dio. Aquí hay sectores, he visto en redes, incluso sectores de la oligarquía y gente pudiente que está en contra del contrato. En redes están nombres y apellidos. Incluso se quejan, porque dicen, hey, nos meten a todos en un grupo, no estamos de acuerdo todos. Bueno, es bueno que se pronuncien en esos sectores. Yo lo que digo es que este es un tema que me trasciende a mí, que trasciende a las facciones que nosotros representamos, que trasciende al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los diputados. Y esto es un tema de sentimiento nacional. Y frente a esa realidad, el pueblo en su diversidad se ha pronunciado. Sí. Y estamos mayoritariamente en contra de esa situación. Yo no sé si mayoritariamente, fíjate, pero ganaron la calle. No fuimos nosotros que lo hicimos en medio de la coyuntura política electoral. Quien presentó eso fue el Ejecutivo. Creyó que tenía el momento adecuado para hacerlo. No, no. El Ejecutivo ha sido fue supremamente irresponsable en el manejo de esto. Hacía rato yo no había tanta irresponsabilidad junta. Cortizo, desde que era candidato, desde que era presidente electo, habló de renegociar el contrato y le ha tomado 4 años llevar esto a la Asamblea. 4 años, o sea, lo que no habla bien de la capacidad de ejecución del Ejecutivo. Eso, como presidente electo, advirtió que había que renegociar y le ha tomado 4 años llegar a la Asamblea. Ahí denotas tú las incapacidades en materia de ejecución. Más allá de eso, yo sí tengo claro, Saúl, lo tengo clarísimo, ganaron la calle, y eso usted y yo políticamente sabemos. Yo he dicho que la nueva regla de medir la democracia es la participación del pueblo, y las calles son del pueblo. Nosotros lo hemos reivindicado siempre. Y en la medida en que el pueblo participe y diga, esta es mi voluntad, yo mando y no me someto a como están acostumbrados, vamos a empezar a enderezar todas estas perversidades que hay. Vamos a empezar a aproximarnos al Estado anárquico. No necesariamente al Estado anárquico. Mira, los fenómenos sociales, tú me mencionas fenómenos sociales de nuestra región. Te voy a mencionar algunos. Ejemplo, voy a mencionarte algunos. El más reciente, el colombiano. Después de la explosión social, Chile. Petro gana las elecciones. En la complejidad de Colombia, y Petro en su discurso lo reconoce, que la lucha social concita ese tipo de triunfo también. Pero ¿es acaso que el pueblo colombiano ahora es que está en la calle? No. En realidad los procesos históricos y sociales, como tú lo entiendes perfectamente, Edwin, tienen un momento. Y el nuestro, que en este momento nosotros no estaríamos discutiendo nada de esto si este contrato no se hubiera presentado. Porque a pesar que hay posiciones, nosotros tenemos publicaciones, hemos hecho un documental, tenemos un libro en imprenta, etcétera. Estudiar este tema, no ahora, advierto. Entonces, obviamente, esto concita a que la población empiece a empoderarse, que es lo que requerimos para construir un mejor país. Pero entonces lo que estamos hablando es exactamente lo que dice el profe. Estamos hablando de un estallido social en torno a una cosa puntual que va más allá del contrato, mucho más allá del contrato, sino una organización política que está hablando en la calle. Se me está poniendo el ejemplo de Colombia, yo también le puedo poner el de Chile en su momento, con el estallido social de Chile, y lo que busca es... Este fenómeno fue más interesante. Oiga, y gracias por traer a Chile. Saludo al pueblo chileno,
la dictadura miserable de Pinochet que asesinó y masacró gente allí. Hace Estamos 50 conmemorando años. el 50 aniversario del, 50 de la semana pasada. El ruido que le han hecho a eso. Alex, ruido, chuzo, Edwin. Yo te he oído hablar de los militares aquí en Panamá. No, fuera. No te creo que tú No me lo digas que quiero eso ni fue un cerca. ruido en Chile. No, le han hecho mucho ruido a los 50 años del golpe, No, sí. no, un ruido no. Ahí hubo una Ruido. dictadura asesina. No, Entonces, yo el te he ruido. escuchado tu posición antimilitarista. Eso no está en discusión, Saúl. Eso no está en Bueno. discusión. Pero le han hecho ruido. Es un ¿Le han hecho hecho o no le han real. hecho mucho ruido? Sí, le han hecho mucho ruido. Bueno, lo han resaltado como corresponde a un acto histórico en el que Allende, como dirigente, ofrendó su vida en la lucha, ¿no? Era el presidente electo democráticamente, Es correcto. derrocado por los Presidente en militares y dirigido por los... presidente en funciones, no era electo, estaba en funciones. Presidente en Sí, sí, funciones, sí. cuando se Presidente suicidó. electo. Estado funciones, formal. correcto. por golpe de Oiga, estado. don Saúl, pero entonces Mi yo espero que respeto usted y levante saludo. la bandera de la democracia con Nicaragua, ¿no? Ojo con eso. Ojo con eso, ¿Perdón? porque lo que usted también levante y defienda las libertades y los derechos de Nicaragua. Porque el proceso de Nosotros Nicaragua. defendemos la libertad y los derechos de todos los pueblos. Estamos de acuerdo con eso. Y también estamos de acuerdo que los pueblos tienen que dirimir sus problemas a lo interno. También estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso que pasó en Irak, donde van y destruyen, o en Yugoslavia, bombardean y después generan todos los problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Pero Con también eso no está. estamos de acuerdo. Pero Tampoco, los pueblos tienen que buscar claro, su propia salida. Pero me imagino que tampoco está de acuerdo con que con que un candidato presidencial, un presidente inhabilite a líderes políticos, ¿no? No, mira, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, aunque traten de pasar una línea recta. Pero que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo no es lo que determina la realidad interna de cada estado. Nosotros tenemos nuestro problema aquí y tenemos que resolverlo los panameños. No aceptaríamos que nadie afuera trate de intervenir dentro de nuestros asuntos. Así que cada pueblo tiene que enfrentar su realidad y sus problemas. Y hay contradicciones, las contradicciones son parte de la evolución, nosotros lo entendemos perfectamente como analistas que somos y estudiosos de qué representan las contradicciones dentro de las sociedades. También entendemos el papel que juegan esas contradicciones y sus distintos rostros, pero corresponde a cada estado y cada país, cada pueblo buscar el destino que quiera darse, y frente a eso no puede haber imposición extranjera. Bueno, Saúl, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Gracias. Muy Gracias amable. por la oportunidad. Que esté bien. Igual.